nunca estuvo, nunca lo conocí, nunca. Buenas noches. Esta noche, Séptimo Día, les presentará 3 historias que probablemente les generará mucha indignación. Se trata de algo que puede ocurrir cuando algunos padres quieren sacar provecho de la ley. Los padres que conocerán esta noche son señalados por sus hijos de haber sido ausentes durante su infancia, pero ahora se hacen presentes para sacarles plata, dicen. Lo que llama la atención es que la ley lo permite. En la primera historia conocerán a Lina Paola Vázquez, quien asegura que su padre ni siquiera la reconoció cuando nació y por lo tanto ella creció pasando muchas necesidades económicas y emocionales. Pero años después se sorprendió cuando su papá apareció y la demandó por alimentos. Lo que pasó en los juzgados después, según ella, es insólito. Y tal vez también lo será para usted. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani, Descarada Demanda. Lina Paola Vázquez Robledo es una mujer de 37 años, quien relata que fue abandonada por su papá, Jesús María Carranza, desde su nacimiento. Yo no recuerdo, yo no tengo en mi mente jamás recibir una llamada de cumpleaños de él. Ni siquiera lo conocía físicamente. Lina hoy está indignada y cuenta que tras el abandono de su padre biológico, se vio obligada a pasar muchas necesidades. Pero más que el abandono, su indignación se da porque no contó con un papá cuando más lo necesitaba. Estábamos con mi mamá, las dos solitas. Pasamos bastantes necesidades. Recuerdo que vivimos en habitaciones, como en alquiler. Yo estudiaba en ese entonces secretariado en taquigrafía. Yolanda Vázquez es la madre de Lina, quien asegura que conoció a Jesús Carranza mientras trabajaba como vendedora en un almacén del centro de Bogotá, a sus 18 años, y luego de unos meses se hicieron novios. Yo quedé embarazada como en el 87. En medio de su embarazo, relata Yolanda, se enteró que Jesús Carranza tenía una esposa y un hijo, y algo ocurrió. Cuando Jesús Carranza supo que era una niña, ese hombre, mejor dicho, se perdió. ¿Él estuvo en el parto? No, nunca. Adicionalmente, según Lina, Jesús Carranza, su papá, no la reconoció legalmente, a pesar de la insistencia de su mamá. Siempre le dijo, pues es su hija. Él exigió, pidió una prueba de paternidad porque él decía que yo no era su hija. Lina, sin un papá, comenzó a crecer y necesitaba alimento, ropa, un techo y educación. Y de acuerdo con ella, junto a su mamá aguantaron hambre y sufrieron todo tipo de necesidades, como un día que no tenían cómo pagar el arriendo. Necesidades que un niño no debe pasar. Y una de esas fue, alguna vez, vivíamos en una habitación de una casa de una señora. Cuando yo salí del colegio, la señora nos había sacado todas las cosas a la calle. Y yo tendría unos 5 años, no sé, no recuerdo. Lina comenzó a estudiar la primaria con el apoyo de su mamá, ya que de acuerdo con ella, su papá seguía haciendo su vida con su esposa, con quien ya tenía 2 hijos más, por los que sí respondía. Mi papá biológico nunca estuvo, nunca lo conocí, nunca lo vi. De acuerdo con Lina, para 1993, su mamá Yolanda interpuso una demanda por alimentos contra Jesús Carranza. Y los años comenzaron a pasar. Y a pesar de que en medio del proceso se practicó una prueba de paternidad que arrojó que él sí era el padre biológico de Lina. ¿Esa demanda de tu mamá contra él tuvo algún efecto? Tuvo un efecto muy tardío, bastante tardío. Solo 10 años después hubo un avance. En el 2003 sale la sentencia donde dice, oiga señor, usted siendo el papá tiene que responder por ella.
tiene que darle una cuota alimentaria, se suspende, se priva la patria potestad de la menor y se deja a cargo de la mamá. Le ordenan dar una cuota alimentaria del 50% de un salario mínimo. Él en ese momento trabajaba en una empresa. Lina relata que Jesús Carranza evadió la orden del juez y no aportó ninguna cuota para su manutención y sus estudios. Tendría en ese momento 50 años, todas sus cosas, todos sus bienes, queda a nombre de su esposa y sus hijos. Él se insolventa. Llegó el 2005, Lina cumplió la mayoría de edad y comenzó a trabajar. Para ese momento, la madre de Lina había conocido a otro hombre con quien tenía una relación y era quien ayudaba para los gastos de la casa y de Lina. Todo el tiempo dijo, ella ya es mayor de edad, yo no le tengo que pagar. Y el juez le decía, es que usted no le tiene que pagar en este momento, sino el retroactivo de lo que nunca le dio. Y solo hasta 2019, de acuerdo con Lina, cuando Jesús Carranza estaba pensionado, le comenzaron a descontar cerca del 30% de un salario mínimo para cubrir todos los años en los que, según ella, la abandonó. Eso empieza a llegar como unos depósitos judiciales y pues mi mamá va y lo reclama. Según Lina, en 2020, algo ocurrió que la dejó impactada. Su papá biológico, Jesús Carranza, la buscó, pero no para pedirle perdón o cumplir con el fallo judicial por el abandono, sino al contrario, para pedirle algo. ¿Ahí era la primera vez que lo conocías? ¿Era la primera vez que lo veías a él? La primera vez. La primera vez que yo lo veo a él, lo veo citándome a pedirme que le exoneraran una cuota de alimentación. Esa demanda se la rechazan. Pero esta no es una historia sobre madres que demandan a los padres de sus hijos por alimentos, sino sobre un fenómeno que poco se conoce en Colombia, algo para muchos insólito, y por increíble que parezca, pasa cuando padres que no respondieron por sus hijos y no tendrían ningún derecho sobre ellos, aparecen de la nada a reclamar alimentos. Llegó el año 2022 y cuando Lina ya estaba casada, llevaba varios años trabajando para hacer su vida y velar por su mamá, Jesús Carranza. El hombre que, según ella, no le dio el apellido y la abandonó cuando más lo necesitaba, apareció nuevamente y tras acudir a un centro de conciliación, la citó para pedirle una cuota de alimentos. Solamente dijo que necesitaba que yo le diera $1.000.000. Así es, según Lina, $1.000.000 mensuales del salario de ella, quien estaba formando un hogar, con deudas y obligaciones, y quien sostenía a su mamá Yolanda. Yo le dije, no, usted tiene hijos, pídale a sus hijos. O sea, era la segunda vez que yo lo veía. Y Lina, muy indignada, averiguó por qué Jesús Carranza había aparecido, según ella, sin merecerlo, a pedirle una cuota para su manutención. Y encontró que actualmente en Colombia existen 2 artículos del Código Civil que dictan que los hijos deben responder por sus padres. Se trata del artículo 411 y 251, que permiten que esos padres puedan exigir un monto de dinero a sus hijos, quienes están en la obligación de suministrarlo para su sostenimiento. Una ley muy cuestionada por personas como ella. Me da mucha tristeza saber que un papá puede tener 10, 20 hijos y nunca hacer nada por ninguno de ellos, pero 30 años después, cuando los necesita, puede venir a exigir lo que nunca entregó. Meses después, según Lina, como no aceptó la propuesta y no concilió, Jesús Carranza, por medio de la abogada María Esperanza González, interpuso una demanda por alimentos contra ella ante el Juzgado 15 de Familia de Bogotá. Y de acuerdo con Lina, en mayo de 2022... me notifican que me empiezan a embargar mi sueldo. ¿Cómo es posible que me embarguen una persona que ni siquiera conozco? Increíblemente la justicia ahí actuó supremamente rápido. Luego de esa medida cautelar y de que, según ella, le comenzaran a descontar el 20% de su salario, el Juzgado 15 de Familia de Bogotá, donde la jueza era Laura Luzma Castro, el 8 de noviembre de 2023, inició la audiencia de fijación de cuota de alimentos. Allí, tanto Jesús María Carranza, el demandante y padre de Lina, como ella, la demandada,
contaron su situación. Don Jesús, indíqueme por favor, ¿qué edad tiene usted? Tengo 69 años. ¿Cuál es su profesión y oficio actual? Era taxista. Tengo un problema en la columna. ¿Usted tiene bienes inmuebles? No, doctora, no tengo. Y la juez le preguntó a Lina si Jesús Carranza, su papá, tenía bienes. Él tiene una casa junto con su esposa. La casa está a nombre de los dos. Además, en la audiencia, Lina manifestó el abandono que sufrió por parte de Jesús Carranza. Y en todo ese tiempo de tantas necesidades de literal, aguantar hambre, dormir en un baño, en el piso, él nunca estuvo presente. El proceso se prolongó por varios meses. Y el 22 de octubre de 2024, la jueza 15 de familia del circuito de Bogotá, Laura Luzma Castro, resolvió Fijar como cuota alimentaria en favor de Jesús María Carranza Díaz la suma de 400.000 pesos, pagadero dentro de los 5 primeros días de cada mes. Es decir, que a pesar del abandono que según Lina sufrió por parte de su padre biológico, Jesús Carranza, y de no haberle dado su apellido y mucho menos haber respondido como lo debe hacer cualquier papá, ahora él aparece a ponerle una demanda por alimentos y la jueza Laura Luzma Castro le dio la razón. Séptimo Día la buscó para saber por qué tomó esa decisión, pero no fue posible obtener una respuesta. Le dijimos, señora juez, él dice que no tiene nada, sin embargo, él sí es pensionado. Mire que él tiene otros hijos, su esposa tiene inmuebles, pero él omitió toda esa información. Y de acuerdo con Lina, desde hace 3 años, cuando su papá apareció y la embargó, su vida no volvió a ser la misma. Y la jueza acepta esa demanda, inmediatamente me embarga. Ella no averiguó a él que tiene una pensión, que tiene familia, su esposa, sus hijos. Y asegura que tiene grandes dificultades económicas. Muy duro porque siento que realmente la ley está en contra del más débil. Faiber Jiménez, experto en temas de familia, es el abogado de Lina. Se demostró que tenía capacidad para ver por sí mismo. Y desconociendo todo esto, así como el abandono, la juez falla una cuota de alimentos de 400.000 pesos. Para Lina, fue un triunfo de su papá Jesús Carranza y de la abogada Esperanza González. Y según ella, se trata del mundo al revés. La justicia a un papá que abandona nunca lo castiga de esa manera. Pero a los hijos que sí, salimos adelante, nos castiga y nos da durísimo. Por eso, luego del fallo, Lina, a través de su abogado Faiber Jiménez, Se hace una acción de tutela en contra de este fallo del juez. esa tutela fue recibida y estudiada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. Y más adelante sabrán qué decidió. Séptimo Día buscó a Jesús Carranza para saber por qué demandó a su hija Lina Paola Vázquez Robledo, si nunca respondió por ella y ni siquiera le dio su apellido. Oiga, don Jesús, ¿por qué corre? Venga, respóndanos algo. ¿Qué responderá? Atiéndanos una pregunta, don Jesús. Somos del programa Séptimo Día. Para la concejal María Clara Name, se trataría de posibles errores de quienes imparten justicia desde la primera instancia que conoce los casos, como las comisarías de familia. La ley también menciona algunos eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, en esos casos específicos donde el padre ha sido un padre o una madre ausente, o en casos donde se han tenido algunas denuncias o evidente maltrato, agresión, violencia intrafamiliar, allí también es un eximente de responsabilidad. Y recuerdan el caso de Lina Paola Vázquez Robledo, quien asegura que sufrió el abandono de su papá, quien además no le dio el apellido, pero años después apareció y la demandó por alimentos. A su papá, Jesús María Carranza, lo encontramos en el occidente de Bogotá. Oiga, don Jesús, venga. Don Jesús, ¿por qué corre? Venga, respóndanos a... ¿Recuerdan el caso de Lina Paola Vázquez Robledo, cuyo padre Jesús Carranza, según ella, la abandonó y además no la reconoció legalmente, pero años más tarde apareció y la demandó por alimentos? ¿Y la juez 15 de familia de Bogotá, Laura Luzma Castro, le dio la razón? Séptimo Día buscó a Jesús Carranza
El jueves 6 de febrero de 2025 lo abordamos en el occidente de Bogotá mientras caminaba junto a su abogada María Esperanza González, quien lo ayudó a poner la demanda contra su hija. Pero apenas vio al equipo de Séptimo Día, salió corriendo. Oiga, don Jesús. Don Jesús, venga. Don Jesús, ¿por qué corre? Venga, respóndanos algo. Atiéndanos una pregunta, don Jesús. Somos del programa Séptimo Día. ¿Y usted por qué le puso una demanda por alimentos a su hija? Si no respondió por ella. Don Jesús, venga. ¿Por qué no nos contesta? Pero usted cuéntenos, ¿no me parece que eso no es justo con ella? ¿O por qué? Usted no le dio ni el apellido a ella. Ella tiene los apellidos de la mamá. Su hija Lina también lo abordó y quiso obtener respuestas. ¿Por qué me hace esto a mí? ¿Por qué no demanda a sus hijos? Que son sus hijos. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo. Dígame por qué. Dígame por qué. No que tiene problemas de columna, yo lo voy a correr muy rápido. Porque no se descubre la cara. Dígame, señor, dígame por qué me ha hecho esto a mí, ¿por qué lo ha hecho conmigo? Si usted me abandonó, ¿usted se acuerda cuando me dejó? No se acuerda porque yo no he sido nunca su hija. ¿Y porque ahora sí soy su hija? ¿Para demandarme? ¿Para quitarme? Al final, Jesús Carranza no respondió ninguna de nuestras preguntas. Tampoco respondió las de su hija Lina. Días después llamamos a la abogada Esperanza González para saber qué opinaba sobre el caso y le solicitamos hablar con Jesús Carranza, pero no quiso hablar con nosotros. El miércoles 19 de marzo de 2025 le enviamos una solicitud por correo electrónico a Jesús Carranza para solicitar una entrevista para que tuviera la posibilidad de contar su versión de los hechos, pero hasta la emisión de este programa no obtuvimos una respuesta. Pero recuerdan que en este caso el abogado de Lina interpuso una tutela para intentar que la jueza tuviera en cuenta los argumentos de ella y evitara así que le tuviera que entregar parte de su salario a su padre Jesús Carranza. Esa tutela fue recibida y estudiada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, cuya magistrada ponente era Lucía Josefina Herrera. La sala señaló que el juzgado omitió valorar que Jesús Carranza cuenta con ingresos mensuales vitalicios producto de su pensión, tiene cobertura en salud y hasta marzo de 2024 contaba con ingresos extra por la conducción de un vehículo, y pasó por alto la existencia de otras personas a cargo de la obligación de Carranza. Lo que resuelve el Tribunal Superior de Bogotá en su sala de familia es que le ordena al juzgado 15 de familia de Bogotá que deje sin valor esa sentencia de octubre de 2024. Le ordena también que se revise y se tengan en cuenta las consideraciones dadas por el Tribunal Superior de Bogotá para que ese juzgado adopte una nueva decisión. Es decir, que para Lina y su abogado, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá sí analizó todos los antecedentes y les dio la razón. Según Lina, hoy continúa sacando de su salario el 20% para su papá Jesús Carranza, el hombre que la abandonó y no le dio su apellido. También hablamos con Haroldo Quirós, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien asegura que podría existir claramente una falla en la interpretación de quienes imparten justicia en estos procesos. Estaría dando lugar a que se le niegue la posibilidad de poder reclamar esa parte alimentaria, porque no es digno de reclamarlo, porque nunca tuvo la reciprocidad de poder sacar a ese hijo adelante. Para la representante de la Cámara, Erika Sánchez, es claro que tanto los comisarios de familia como los jueces deben actuar de acuerdo al contexto para no afectar a un hijo que nada tiene que ver con las malas decisiones de sus padres y fue más allá. Representante, ¿usted se compromete a hacer una revisión tal vez de la ley para mejorarla, para que estos casos considerados como de injusticia no se sigan presentando? Me comprometo, con mi equipo hemos revisado que hay la necesidad de mirar el Código de Procedimiento, porque tanto el Código Civil como el Código Penal también tienen unos artículos fundamentales que en eso se basan los jueces. Para la comisaria de familia de la localidad de Teusaquillo y vocera en estos casos de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, Adela Guzmán Torres. ¿Usted cree que la ley debe revisarse y modificarse en este caso? Pero por supuesto, la ley no tiene unas causales de indignidad para con esos hijos. Se les exima a los hijos de esas cuotas de alimentos.
Y para los hijos que hoy están viviendo lo que ellos llaman una mala utilización de la ley. Es como si pasara una persona al frente de mi casa y yo tuviera que empezar a sostenerlo económicamente. O sea, es una persona que no conozco.